Padre Santo, gracias Dios. Agradecemos Dios Padre por este día, Dios. Un día más de vida, Dios Padre. Un día más de vivir para ti. Dios Padre Santo, agradecemos siempre, Dios, por estar en un lugar como este. Por venir a recibir de tu palabra, oh Dios. Por venir a llenarnos, Dios, de ti. Gracias Dios Padre, Dios, porque tú has estado en control y nos has cuidado durante todo este día, oh Dios. Nos has protegido y por eso nos tienes aquí, oh Dios. Perdona nuestras faltas, oh Dios Padre, nuestros errores. Ayúdanos a alabarte con el corazón, oh Dios. Ayúdanos, Dios, a poder escuchar de tu palabra, oh Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios. Gracias te damos este día. Te oramos todo esto, Dios Padre, y te agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oh Dios. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Quiero estar en el centro de la tempestad,
continuar cantándole a Dios, iglesia, cantando solo Cristo, porque solo ha sido Cristo quien nos ha podido salvar de una vida sin sentido, porque solo ha sido Cristo en el que hemos encontrado calma en medio de una tormenta, porque solo ha sido Cristo quien nos ha recibido con brazos abiertos a pesar de nuestros errores. Te invito a que cierres tus ojos y puedas conectarte con ese Dios que hoy está escuchándote, sin importar qué está pasando a tu alrededor, que puedas sentir a Dios, ya sea a tu derecha, a tu izquierda, enfrente o atrás tuyo. No sé dónde realmente está Dios aquí en esta iglesia, pero sé que está con nosotros, está con sus hijos, está demostrando que como Padre nunca se va a apartar de nuestro lado y que siempre va a ser Cristo el puente que nos va a conectar a su presencia. En reposo, en silencio sé que hay restauración. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando
Un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Puedes tomar tu lugar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué alegría poder verlos, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes. Hoy tengo el privilegio, junto con un gran amigo, con un gran siervo de Dios, con un gran discípulo como lo es Ariel, de compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Tengo la oportunidad de estar con alguien que he visto crecer, más que todo en su fe, ¿verdad? Pero la oportunidad que he tenido de llamarlo mi amigo, de pues compartir muchas aventuras, muchos viajes, y hoy también tener la bendición y la oportunidad de compartir la palabra de Dios con él. Antes de poder iniciar con el devocional el día de hoy, quería comentarles una pequeña historia. Ese hombre que pueden ver a su lado derecho, ¿verdad? Se llama Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor y un teólogo alemán dentro del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y él, como buen pastor, como buen discípulo de Cristo, se opuso firmemente a lo que estaba ocurriendo en Alemania durante ese tiempo. Se opuso al régimen de Hitler, ¿verdad? Fue uno de los grandes contendientes que se podría decir que tuvo durante ese tiempo. Y una de las frases que él siempre utilizaba era la siguiente: la fe verdadera comienza cuando obedecemos, incluso sin entender. Años después, este hombre fue capturado, fue torturado, y ya en su lecho de muerte le solicitaron o le otorgaron el privilegio o la oportunidad de decir sus últimas palabras. Y sus últimas palabras fueron: este es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida. Hoy con Ariel tenemos la oportunidad de hablarles sobre esa voluntad de nuestro Padre. Cómo podemos seguirla, qué necesitamos hacer para obtenerla también, y cómo podemos acercarnos cada día a esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero antes de poder iniciar con el sermón, con el devocional el día de hoy, les pido que me acompañen a hacer una oración. Buenas noches, Padre, que está en el cielo. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, Padre, en su casa. Le damos gracias porque no somos merecedores, junto con Ariel, Padre, de poder estar aquí parados. Pero le pido, Padre, que seamos instrumentos, que sea su palabra hablando y no nosotros, Dios. Que sea su mensaje llegando a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Que no sean ideas humanas, que no sean ideas que se nos ocurren en el momento, sino que sea usted hablando a través de la Biblia y a través de lo que tenemos preparado el día de hoy, Padre. Gracias por su amor, gracias por su bendición, Padre, de permitirnos estar aquí. Gracias por esa gracia, valga la redundancia, que usted nos otorga siempre, Padre, que a pesar de no merecerla, la agradecemos y la valoramos infinitamente, Dios. Es a través de Jesús que dejo esta oración, Padre. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar aquí frente a ustedes y hablando de la palabra de Dios. Hoy con Dios tenemos la oportunidad. Él lo decía, no lo merecemos, pero bueno, aquí estamos. Es por su gracia, es por su misericordia. Y hoy vamos a hablar de Romanos 12, del 1 al 2. Esa va a ser la escritura en la que nos vamos a centrar. Pero antes de llegar a eso y antes de leer la escritura, quiero que se fijen que dice por lo tanto, el primer versículo. Y cuando vemos que dice por lo tanto, significa que venimos de algún contexto, o sea, algo estaba pasando y por lo tanto vamos a leer lo que vamos a leer. Entonces, por mientras buscan en sus Biblias, vamos a aprender o vamos a entender un poquito de cuál es el contexto de Romanos. La carta de Romanos es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma, aproximadamente en el 56 al 58 después de Cristo. Y la iglesia estaba pasando por una división. La división era entre gentiles y judíos. Básicamente un gentil era una persona que no era judía, una persona que no era del pueblo de Israel. Y estas personas habían tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como Mesías. Entonces había una iglesia formada entre judíos y no judíos. El emperador de ese tiempo de Roma saca o expulsa a los judíos por un tiempo. Entonces, como una iglesia ya estaba, se queda la iglesia solo con gentiles. No había judíos en esa iglesia. Pasan 5 años, el emperador los deja regresar y cuando los judíos regresan, ¿qué pasó con la iglesia?
ya la iglesia no tiene costumbres judías, no tiene tradiciones judías, no respetan el sábado, no comen lo que ellos comen, no hacen sus rituales. Entonces, obviamente, esto va a causar división porque ellos están acostumbrados a algo y ahora vienen y encuentran otra cosa totalmente diferente. ¿Para qué, Romanos? Para que esta iglesia pueda unificarse de nuevo, para que sea una sola, independientemente de tradiciones y costumbres. Entonces, también estaba leyendo que Romanos es la explicación más completa que Pablo hace del Evangelio, o sea, las buenas noticias de Cristo. Y podemos verlo en 4 secciones, esta carta. Del capítulo 1 al 4, podemos ver cómo toda la humanidad está en pecado. Y si toda la humanidad está en pecado, toda la humanidad necesita ser rescatada. Pero también Pablo le demuestra a la iglesia que no es por la ley. Ellos tenían una ley, ellos tenían los mandamientos del Antiguo Testamento, pero no por esa ley, no por cumplir esa ley, ellos podían ser salvos. Era simple y únicamente por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Del 5 al 8 vemos cómo hay una nueva humanidad. Si ustedes ven y si pueden leer en sus Biblias, hay algunos títulos en eso y dice muertos al pecado, viviendo por el Espíritu o vivos por el Espíritu. Es una nueva humanidad que está muerta al pecado y que está viva y viviendo por el Espíritu. Entonces, aquí Pablo dice cómo la ley sirve no para salvar, sino para hacer como hincapié en esa incapacidad de estas personas para salvarse a sí mismas. No pueden completar la ley. Es imposible para ellos porque son pecadores. Es imposible para nosotros. Entonces, ocupamos un Salvador. Y para eso era la ley. No para salvar, sino para mostrar la necesidad de un Salvador. Del 9 al 11, algunos judíos creían, algunos otros judíos no creían en Cristo, no creían que él era el Mesías. Y Pablo dice, bueno, entonces, Dios no va a cumplir su promesa con el pueblo de Israel. No, Dios cumple sus promesas. Dios va a cumplir su promesa con el pueblo de Israel que crea que Cristo es el Mesías. Entonces, siempre va a seguir siendo el pueblo escogido de Dios con el que Él va a cumplir sus promesas. Del 12 al 16, que es en donde estamos nosotros ahorita, si lo quieren ver así, es la única respuesta lógica al entender todo esto, al entender que la humanidad está en pecado, necesita un rescate. Cristo vino para dar ese rescate. Entonces, ¿qué nos queda? Responder. Y aquí es donde vemos lo que dice la Escritura. La única respuesta lógica es darnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Leamos Romanos 12 del 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando el por lo tanto lo acabamos de ver, todo esto que venimos de ver, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano y amigo que nos visita, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué hago lo que hago? Y si no, pregúnteselo. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué hago lo que hago? Somos seres racionales y detrás de cada decisión hay una razón, hay un porqué. Por ejemplo, un padre, una madre va a dejar de comprar algo que quiere, algo que incluso puede necesitar, por darle el material de escuela a sus hijos, por darle la comida a sus hijos. Un estudiante va a estudiar si quiere pasar su examen, si quiere pasar con buena nota sus clases. Se va a quemar las pestañas si es necesario, porque quiere pasar su clase con una buena nota. Y alguien trabaja porque quiere llevar sustento a su hogar, porque quiere tener los servicios públicos, porque quiere poder vivir de una manera incluso con lujo si se puede llegar a dar. Y espiritualmente creen que es diferente. No es diferente, espiritualmente hay un detrás de por qué hacemos las cosas. Y para empezar, yo lo pensaba y lo dividí en dos partes. Si yo ofrendo, si yo tengo estudios bíblicos, si yo leo mi Biblia, si yo oro, si yo comparto mi fe, pues para empezar lo hago porque soy un discípulo, no. Porque alguien que no es discípulo, alguien que no es cristiano no va a hacer esto. Entonces aquí caemos en dos cosas, cómo vive un cristiano y también lo que hacemos porque somos cristianos. Pero ¿por qué podemos ser cristianos? Porque hoy el amigo y la visita que está aquí tiene la oportunidad de ser un discípulo algún día. ¿Por qué nosotros somos discípulos? Y la respuesta está en 1 Juan 4:19.
Lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces entendemos que todo viene de Dios. Primero soy discípulo porque Él me amó, no porque yo sea bueno, no porque hay algo increíble en mí, es porque Él quiso elegirme a mí. Y eso es todo viene del amor de Él. Y cuando entendemos que todo viene del amor de Él, es muy diferente. Y luego de eso, podemos preguntarnos, bueno, ahora, ¿por qué sirvo? ¿Por qué vengo los miércoles y los domingos a reunirme en iglesia? ¿Por qué doy de mis recursos, de mi tiempo, para tener estudios bíblicos con las personas? ¿Por qué hago todo esto? Bueno, podemos ver, Romanos 12:1 dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Hago todo esto porque tomo en cuenta la misericordia de Dios. De eso tiene que nacer todo el resto de cosas que yo llegue a hacer. Y ustedes podrán decir, ¿cómo Dios me tiene misericordia? ¿Qué es misericordia para empezar? Entonces, en pocas palabras, misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Eso es la misericordia. El ejemplo práctico en la Biblia, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y si estamos aquí es porque no estamos muertos. Y si no estamos muertos, es porque Dios no nos ha pagado como merecemos. Entonces, aquí también encontramos gracia, porque no solo no nos da la muerte que merecemos, sino nos da nuevas oportunidades. Si estamos aquí es porque tenemos nuevas oportunidades. Los discípulos tenemos una esperanza nueva en Cristo, una esperanza que el mundo no nos da y que no teníamos antes. Entonces, cuando yo entiendo esto, que es por pura misericordia de Dios, que todo tiene que nacer, yo no voy a venir a la iglesia, no voy a venir a servir, o no debería de hacerlo para ganarme el amor de Cristo. No debería de hacerlo para merecerme su misericordia y merecerme su gracia. Eso no existe. El amor de Cristo, la misericordia de Dios no se compran, no se merecen y no se ganan de ninguna manera. Eso es simplemente porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, cuando yo vengo y hago todo esto, también es importante que yo entienda cómo hacerlo de una manera bíblica, cómo me dice la Biblia que me comporte. Así es, y como Ariel mencionaba, esta escritura comienza recordándonos la misericordia y la gracia de Dios para poder entender su voluntad. Pero si seguimos leyendo la escritura, dice en la parte B del versículo 1, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona mucho el término sacrificio. La gente lo hacía para adorar a Dios, pero si queremos entender de una manera literal, teológica, o lo que proviene, ¿verdad? O de dónde proviene esta palabra proviene del latín sacrificium o sacrifici, ¿verdad? Que se compone por dos palabras: sacrum, un objeto sagrado o para un culto doméstico o acto religioso, y facio o factum, que es el verbo hacer. Así que si lo queremos definir, sacrificio es hacer sagrado los objetos o algo, santificar estos objetos, una ofrenda de algo valioso o una renuncia voluntaria a algo propio de nosotros mismos. Les comentaba que en el Antiguo Testamento se mencionaba mucho el término sacrificios porque era como las personas creían que podían agradar a Dios. Se hacían sacrificios de animales, de cereales, incluso algunas personas hacían sacrificios con cosas monetarias. Y esto era por agradar a Dios. Pero en realidad lo que agradaba a Dios no era el sacrificio que estaban dando las personas, sino el aroma que llegaba hasta Dios. Muchas veces ustedes van a poder leer en la Biblia que nuestro sacrificio sea como un perfume agradable a Dios, como un aroma agradable a Dios. Y ahora pensemos cómo ese sacrificio en nuestras propias vidas. No le voy a pedir que huela a la persona que tiene al lado, porque no quiero causar ningún tipo de disturbio, problemas o ahí malestar en la nariz, ¿verdad? Más que algunos los vi bajando el equipo del audio, ¿verdad? Lo de transmisión, así que vamos a evitar esa parte, pero quiero que por un momento usted se imagine y piense, ¿verdad? Yo soy una fragancia que está siendo elevada a Dios. ¿Qué fragancia, qué esencia estoy elevando a Dios por medio de mi vida? ¿Cree usted que si mi vida fuera una esencia, fuera una fragancia y llegara donde está Dios, sería un olor agradable a Él? ¿Sería un olor con el cual Él se sentiría satisfecho, se sentiría cómodo, o sería algo que más bien lo estuviera incomodando? Por eso coloqué esa imagen al lado derecho de la diapositiva. No sé si ustedes, me imagino que sí han tenido la oportunidad, lastimosamente, ¿verdad?, de oler, valga la redundancia, ese olor a cigarro. Es algo incómodo,
personalmente, yo así lo siento, es algo que no sé en realidad qué beneficio, qué bienestar y qué le produce a la gente que lo hace, ¿verdad? Pero nuestra vida puede estar siendo igual que una caja de cigarrillos. Puede estar produciendo un olor incómodo a Dios, un olor a las personas que nos rodean, un olor incómodo a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia, tanto aquí en la iglesia como en mi hogar, como en mi trabajo. Y quiero que también se hagan esta pregunta: ¿qué está viendo Dios en mí? ¿Qué está viendo Dios en Diego como un sacrificio vivo? ¿Qué está viendo Dios en Jorge como un sacrificio vivo? ¿Verdad? Y este término sacrificio vivo también se relaciona, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Si usted piensa, hermano, en una piedra, es algo que socialmente o humanamente es algo que no tiene sentido, es algo que no tiene valor, es algo que usted puede encontrar en cualquier lugar. Es algo que tal vez puede ser hasta rechazado porque no me produce nada de valor a mí tener una piedra en la mano. Pero aquí la Biblia nos menciona que debemos ser piedras vivas. ¿Y por qué menciona la palabra piedras vivas? Porque lo que puede ser insignificante, lo que puede ser sin valor, lo que puede ser algo rechazado dentro de la sociedad, dentro del día a día, para Dios tiene un valor profundo y con eso puede hacer obras maravillosas. Aquí a la par coloqué el templo de Artemisa, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y déjeme decirle que este templo, así como se ve de bonito, comenzó con una piedra. Comenzó con algo insignificante, comenzó con algo inservible, comenzó con algo que tal vez no tenía sentido, no hacía sentido y no tenía valor para las personas, pero se convirtió en una obra majestuosa. Lo mismo quiere hacer Dios con su vida, hermano. Él quiere construir un templo, quiere levantar ese edificio, quiere construir un hogar donde Él pueda habitar, donde su corazón se pueda sentir lleno, así como el de nosotros también, al poder sentir su presencia. Pero es imposible que este templo se construya si yo quiero quedarme siendo nada más una piedra. Es imposible que este templo se construya si yo me siento cómodo con no tener un valor dentro de la sociedad, que nadie me note, que nadie me diga nada, mi vida camina tranquila y no pasa nada. Pero no estamos llamados a ser solamente una piedra. Por algo se añade la palabra piedra viva en la escritura. Estamos llamados a permitir que Dios nos vea con agrado, nosotros ser un sacrificio vivo también para Él, y que nuestra esencia, nuestro aroma, nuestra fragancia y esa piedra insignificante pueda tener mucho valor para Él también. ¿Y cómo puedo ser un sacrificio vivo para Dios? Pues Ariel ya comentaba la primera parte, recordando la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Pero aparte de eso, hay una parte fundamental que es el arrepentimiento, cambiando mi manera de pensar y mi manera de vivir. No solo funciona de una vía, hermano, no solo funciona cambiando mi manera de pensar y yo siga viviendo de la misma manera, o caso contrario, cambiando mi manera de vivir pero sin saber para qué la estoy cambiando y solo buscando un beneficio propio. Eso no se puede, hermano. Y perdóneme si usted siente que tal vez usted está viviendo una parte y la otra no, pero si vivimos de esa manera nunca vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Luego dice, amando al Señor en su totalidad, como menciona Marcos 12:30, que es el núcleo de nuestra fe, de amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Todo. No es a medias, no es un 75%, no es parte de, es su totalidad. Así como nosotros también esperamos, deseamos y siempre anhelamos recibir el amor de Dios, y lo hemos visto reflejado también, Dios solicita, pide y espera que para nosotros conocer su voluntad, nosotros podamos amarlo en su totalidad. Y por último, muriendo a mí mismo y siguiendo su voluntad. Morir a mí mismo, hermano, no significa olvidar mi vida, no significa desechar todo lo que ya pasé, significa marcar un antes y un después. Significa entender que por mi propia cuenta yo no puedo lograr nada. Significa entender que por gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo, yo deseo ser un sacrificio vivo para Él. Es de esa manera en la que yo me voy a poder entregar completamente a Él y voy a poder rendirme ante Él. Porque de lo contrario, hermano, vamos a seguir siendo esas piedras vacías que van a estar dentro de una iglesia, van a estar dentro de un hogar, van a estar dentro de un trabajo, pero solo haciendo bulto, solo ocupando espacio,
pero sin un propósito, que es lo que Dios quiere lograr con nuestra vida. Y bueno, es interesante como dice piedras vivas. O sea, no solo dice piedras, dice piedras vivas. O sea, algo vivo se mueve. Algo vivo tiene que avanzar o tiene que moverse de alguna manera, pero se mueve. No podemos esperar cambiar, como Diego nos está diciendo, si no nos movemos. Espiritualmente hablando, o sea, si yo me quedo aquí, no voy a llegar a mi casa nunca, porque estoy aquí. Pero si yo me muevo para llegar a mi casa, para llegar a mi objetivo, a mi destino, pues en el camino me voy a encontrar obstáculos. Sí, tráfico, gente que anda manejando como quiere. Sí, pasa. Pero puedo llegar a mi destino porque me estoy moviendo. Entonces, vamos a leer Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es interesante cómo piensa el mundo y nos damos cuenta de cómo piensa el mundo cuando vamos a compartir nuestra fe. Solo en la universidad hay un montón de ejemplos de gente que piensa de diferentes maneras. Gente que no cree en Dios, gente que es agnóstica, gente que no sabe en qué Dios creer, gente que no sabe en qué Biblia leer, cuáles son los libros correctos, que si yo vivo para mi vida todo está bien mientras yo no estorbe a nadie. Tantos pensamientos y tantas ideologías que nos podemos encontrar. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes conocen cómo vive el mundo? Éramos del mundo antes de ser de Cristo. Entonces, les quiero preguntar, ¿usted se siente, amigo, usted se siente, hermano, amoldado al mundo o se siente transformado como dice la Escritura? Bueno, el mundo piensa de una manera y la Biblia me habla de otra manera totalmente contraria al mundo. Y es interesante ver cómo para cada pecado, para cada situación que yo puedo pasar en el mundo, la Biblia me tiene una respuesta. Tengo que leerla claramente para poder saber cuál es la respuesta, para saber cómo yo tengo que afrontar estas cosas que están pasando en mi vida, para saber cómo responder cuando estas situaciones se me presentan. Entonces, ¿cómo estaba el mundo actual del que habla Pablo a la iglesia en Roma? Bueno, se daba mucho la adoración al César. El César era como un dios. Adoraban a otros dioses paganos, que no era el Dios de nuestra Biblia. Eran otros dioses que existían porque ellos se los habían inventado. Había mucha inmoralidad sexual. El homosexualismo ya se daba desde los tiempos romanos, se daba desde el Antiguo Testamento y se sigue dando hoy. Hoy con más fuerza que nunca probablemente. Se ve muy aceptado y se ve muy común. Pero también podemos ver cosas de estas que probablemente estaban en la sociedad de Roma y siguen existiendo hoy. ¿Ustedes creen que hoy sigue existiendo la mentira, las malas palabras, las bromas de doble sentido, la corrupción, tanto en el trabajo, en la universidad, en el colegio, hablar mal de las autoridades? En ese tiempo tenían autoridades. Todo esto sigue aplicándose al mundo actual. Pero yo también sigo teniendo la decisión de no amoldarme a ese mundo actual. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Para la adoración al César, otros dioses. Tal vez hoy no adoramos a ningún César, tal vez hoy no tenemos otros dioses que adoramos en nuestra cultura, en otras culturas sí. Pero ¿qué hay de los ídolos? Y un ídolo no necesariamente es una estatua que yo vengo y pongo en mi cuarto y me arrodillo a orar. Es cualquier cosa que le quita el centro o el primer lugar a Dios. ¿Para usted qué puede ser? No sé, tal vez puede ser el celular, tal vez puede ser una relación, tal vez puede ser los estudios. Estoy desplazando a Dios por estar estudiando, estoy desplazando a Dios por estar en mi trabajo. Hay muchas cosas que pueden desplazar a Dios de su primer lugar. Pero ¿qué me dice la Biblia en Deuteronomio 6:13? Sírvalo solamente a Él. Sírvele solamente a Él. Todas esas son escrituras, ustedes las pueden buscar, hermanos, para que vean que es la Biblia la que está hablando. Con respecto a la inmoralidad sexual, ¿qué me dice la Biblia? Apártense de toda inmoralidad sexual. Aprendan a controlar su cuerpo, en 1 Tesalonicenses. Vivan como Cristo quiere que vivan. Y ahí también habla un poco acerca de la voluntad de Dios. Acerca de la mentira, las malas palabras, las bromas de doble sentido. ¿Cómo creen que estamos en eso? Personalmente, piense,
¿Cómo yo estoy en eso? Sea casado, sea soltero, universitario, estudiante de colegio, hombre, mujer. Aplica. ¿Cómo estoy? ¿Soy parte de esas conversaciones de las que no debería ser parte? ¿Me río de los chistes que no debería de reírme? ¿Digo cosas que no debería de estar hablando como un cristiano y como un discípulo? Y sea honesto con usted mismo, porque nadie lo está viendo, solo es Dios y usted. Y es importante que entendamos. La Biblia nos dice en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. En otra versión, esa misma escritura dice, no digan malas palabras, y más bien digan otras cosas que alaben a Dios. Eso es lo que tiene que estar lleno en nuestro corazón. Y también vemos en la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y eso da mucho que pensar para nuestras vidas. Corrupción en el trabajo y en la universidad. ¿Cómo se ve esto en el trabajo? Una firma que no tenía que ir, un sello que no tenía que ponerse para autorizar algo que no debía ser autorizado. Y tal vez no es ilegal, tal vez cae en ese marco gris que todo el mundo menciona, donde no se sabe si es legal, si es ilegal, pero moralmente nosotros sabemos qué está bien y qué no está bien. Independientemente de en qué área estemos desarrollando, no sabemos qué está bien y qué no está bien, y tenemos la decisión de hacerlo o de no hacerlo. ¿Y qué me dice la Biblia? El que anda con integridad anda seguro, y el que anda en malos pasos será descubierto. ¿Cómo se puede ver esto en la universidad o en la escuela? Bueno, el profesor se da la vuelta en el examen, todo el mundo copiando, pasándose las páginas, el borrador con la chepia, y todo el mundo haciendo de todo. ¿Qué hago yo cuando me llega a mí el turno de agarrar la hojita? Cuando me llega el turno de agarrar el borrador el borrador blanco con la respuesta, ¿qué voy a hacer? Ahí está el detalle. Porque yo puedo decir, no, gracias, no copio. Soy cristiano, la verdad es que no va conmigo eso. ¿Y qué tal que es un examen que en realidad ocupo pasar? Son puntos que ocupo porque ya sumé el examen. Y esa pregunta me la salva. Pero no es culpa de Dios. Y tampoco justifica lo que voy a hacer. Porque aquí no me pone condiciones. Es independientemente de lo que esté pasando. Y por favor, jóvenes universitarios, no salgan con que dar la copia no es lo mismo que copiar, porque es exactamente lo mismo. Están siendo parte de exactamente lo mismo. Lo digo porque tantas veces que he escuchado esto, no, pero si yo doy copia no hay problema porque no estoy copiando. Es copiar. Independientemente, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, es copiar. Entonces, hablar mal de las autoridades también es muy... Ustedes se fijan en esto, en esta lista de acá de la izquierda, es lo normal, es la costumbre, somos del mundo, bueno, está en nuestra naturaleza, lo vamos a hacer por inercia muchas veces, a veces sin darnos cuenta. Hablar mal de las autoridades es una de esas cosas. Y es interesante porque la gente se queja de la presidenta, del presidente, del expresidente, el ministro, de la ministra y todo esto de aquí y de allá. Pero la Biblia, ¿qué me dice? Que ore por las autoridades. No me dice quejate de ellos, no me dice hablar mal de ellos, me dice orar por ellos para que ellos hagan las cosas bien, en 1 Timoteo. Entonces, también la Biblia tiene respuesta a eso. Y hermanos, como les digo, estas son cosas del mundo actual. La escritura sigue teniendo poder hoy, porque el mundo actual sigue siendo muy parecido a lo que era el mundo en ese momento, va a seguir siendo muy parecido en el futuro, tal vez incluso peor. Pero si yo no conozco mi Biblia, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios que me guía en cómo responder a estas situaciones, ¿cómo voy a poder responder de una manera a que a Dios le agrade? ¿Cómo voy a hacer un sacrificio vivo? ¿Cómo voy a seguir su voluntad si no estoy sabiendo, si no estoy leyendo en dónde está descrita su voluntad y lo que Él quiere para mi vida? Entonces, ¿es fácil amoldarnos al mundo? Sí, porque es nuestra naturaleza. Pero por lo mismo es importante que estemos conscientes de cómo responder, estar listos, orar antes de, para poder estar listos. Y cuando yo viva así, cuando yo viva como Dios quiere que viva, es que yo voy a poder comprobar, como dice la Escritura, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si yo empiezo tomando en cuenta la misericordia de Dios, si luego de entender esa misericordia, yo me ofrezco como un sacrificio vivo, me ofrezco como un sacrificio y cambio mi manera de pensar, por ende mi manera de vivir, ahí, porque la Biblia me dice así, después de todo esto, así podré comprobar
cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Así es, y como mencionaba Ariel, una no se puede sin la otra. No podemos conocer la voluntad de Dios sin antes comprender el sacrificio, la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No podemos conocer la voluntad de Dios si nuestro cuerpo no es un sacrificio con un aroma agradable ante la presencia de Él. No podemos conocer la voluntad de Dios si nuestra mente no se ve renovada. Si esos tres puntos se unen según la Escritura, vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero si aún así usted quiere una definición o algo más práctico de lo que es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es el deseo soberano, sabio y amoroso que tiene para la humanidad. Y esta voluntad podemos ver en la Biblia que se divide en dos aspectos fundamentales. La voluntad soberana, que puede ser el ejemplo de la vida de Job, ¿verdad? Donde Job tuvo que sufrir, perdió su familia, perdió sus bienes, recibió plagas, enfermedades que la Biblia menciona que hasta sus amigos ya no lo podían reconocer, fue rechazado por su esposa, fue acusado falsamente por sus amigos, en fin, él tenía todas las excusas, todas las de ganar para quejarse con Dios. Pero ¿qué hizo Job? Aún así, siguió colocando la mirada en Cristo, siguió avanzando, siguió confiando en esa voluntad de Dios. Y tenemos la voluntad moral o revelada, que es lo que Dios nos deja sobre cómo debemos vivir. Por ejemplo, vivir en santidad, amar al prójimo, congregarnos y otros valores, acciones y hechos que también tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que la voluntad de Dios menciona que es buena, agradable y perfecta, no siempre es fácil. Y tenemos el ejemplo del cual, entre comillas y entre líneas, hemos venido hablando durante todo este tiempo con Ariel, y es la vida de Jesús. Dice Lucas 22, 41 al 42, aquí Jesús se fue a orar con sus discípulos, y dice, entonces se separó de ellos a buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la voluntad de Dios no siempre va a ser un sí. La voluntad de Dios no siempre va a venir en forma de bendición. La voluntad de Dios es buena, aunque a veces ni usted ni yo la podamos entender. La voluntad de Dios es agradable, aunque a veces cause dolor en nuestro corazón. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque llegue en forma de prueba o sufrimiento a su vida y a la mía. Es perfecta, aunque muchas veces no me guste y quiera convertir la voluntad de Dios en mi voluntad. La voluntad de Dios, como les mencionaba previamente, es el deseo perfecto que Dios tiene para mi vida. ¿Y por qué les comento que la voluntad de Dios muchas veces llega como sufrimiento, llega como dolor, llega como una prueba? Porque tal vez algunos de ustedes pueden estar atravesando momentos complicados, situaciones difíciles en su familia, en su hogar, en su trabajo, incluso aquí en la iglesia. Pero déjenme contarles cómo yo pude ver la voluntad de Dios o comprender la voluntad de Dios en medio de la prueba. Y es que hace 4 años, tal vez un poco más, un poco menos, pues mi mamá fue detectada con cáncer de mama, ¿verdad? Por lo cual requería una cirugía, requería radioterapias para eliminar el quiste, para eliminar el tumor que estaba dañando su cuerpo. Esas radioterapias, si usted está consciente de lo que son, ¿verdad? Básicamente le queman por dentro el quiste, le queman por dentro el tumor para que el cáncer desaparezca. Pero esas radioterapias lo que hicieron fue dañar los pulmones de mi mamá, dañar el corazón de mi mamá y dañar la caja torácica de mi mamá también. Desapareció una telita que va ahí entre los pulmones y la caja torácica y estaba teniendo problemas para respirar. Entonces consultamos, buscamos, ¿verdad? Y mi mamá tuvo que ser intervenida nuevamente, quirúrgicamente, para poder arreglar o solucionar ese problema. Eso fue, o nos dijeron, ¿verdad?, que era una cirugía de aproximadamente 40 minutos, 1 hora, y se terminó convirtiendo en días, se terminó convirtiendo en semanas, en meses, porque hubo un problema con la cirugía de mi mamá. Al momento de operarla, pues todo estaba saliendo bien, pero su sangre estaba coagulando y no estaba saliendo, lo que conllevó a que esa sangre que no podía salir se empezara a ir a sus pulmones. Entonces
pues con mi hermana recibimos una llamada, ¿verdad?, de emergencia que ocupaba ser otra vez intervenida quirúrgicamente. Ya era la tercera operación, ¿verdad?, porque los pulmones se le estaban llenando de sangre y obviamente en pocos minutos, si no es que en horas, también ella iba a morir. Entonces fue un momento de desesperación, fue un momento de frustración, fue un momento bien doloroso como familia. Y recuerdo bien estar sentado en la sala de cuidados intensivos, ¿verdad?, sin poder ver a mi mamá. Ella subió en un coma inducido, ¿verdad?, por su operación. Y recuerdo estar sentado y olvidar todo lo que he aprendido en estos casi 11 años que tengo de ser un discípulo. Mi circunstancia, mi sufrimiento, mi dolor me estaba llevando a olvidar la voluntad de Dios. Ya no la estaba viendo como algo bueno, ya no lo estaba viendo como algo agradable, ni como algo perfecto. Lo estaba viendo como algo tedioso, lo estaba viendo como algo personal y lo estaba viendo como algo destructivo hacia mi vida. Estaba viendo a mi madre sufrir, yo no podía hacer nada, y el ser que podía hacer algo tampoco estaba haciendo nada porque mi mamá estaba sufriendo. Y la voluntad de Dios desapareció de mi vida. Ya no era el Padre Celestial que estaba viendo, que podía salvarla, sino que comencé a ver un enemigo. Comencé a criticar, comencé a juzgar, comencé a llenarme de mucho enojo, de mucha ira, de mucha frustración y de mucha impotencia al no poder ayudar a la persona que yo más amo. Y fue un momento bien complicado, fue un momento bien difícil, ¿verdad? Donde literalmente pasábamos de la sala del hospital a la casa solo para cambiarnos, después nuevamente regresar al hospital, estar pendientes si mi mamá ocupaba algo, y de las 24 horas solo teníamos la oportunidad de verla media hora, con suerte, ¿verdad? Y entrando ahí con personas que trabajaban dentro del hospital. Pero ahí yo no estaba viendo la voluntad de Dios, ahí yo estaba viendo un ataque del enemigo hacia mi vida. Pero déjenme decirle que ese mismo enemigo que yo estaba viendo en ese momento, déjenme decirle que todo ese enojo y todo ese rencor que yo estaba sintiendo hacia Dios, y ese enemigo que estaba escondido, que yo sentía que estaba escondido y que no estaba ayudando a mi mamá, la voluntad de ese enemigo es la misma voluntad que me tiene parado aquí frente a ustedes el día de hoy. No es porque yo lo merezca, no es porque yo lo desee, pero esa voluntad buena, agradable y perfecta, aunque no es fácil, siempre es buena, agradable y perfecta. Porque ese enemigo que yo estaba viendo es el mismo, entre comillas, enemigo que me ha bendecido tanto en mi vida, que me ha dado tantas alegrías, tantas bendiciones, que me ha llenado de tanto amor, que me ha permitido cumplir metas, objetivos, sueños. Esa misma voluntad es la que estuvo desde un inicio. Lastimosamente yo quería que se cumpliera mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, es donde comenzamos, y es por lo cual se escribió esta escritura a los romanos. No se trata de nosotros, hermano. No se trata de una serie, no se trata de una película donde usted es el protagonista. Se trata de lo que Dios quiere hacer en su vida. Sus circunstancias van a cambiar, van a haber pruebas. Si no las tiene hoy, las va a tener el día de mañana. Va a haber sufrimiento el día de mañana. Pero la voluntad de Dios siempre va a estar ahí. Y es el recordatorio que queremos hacerle con Ariel. Arrepentirnos y ser un sacrificio vivo para Dios no es perderlo todo, hermano. No es un favor que le estamos haciendo a Dios, sino estamos descubriendo lo único que en realidad vale la pena en nuestra vida como cristianos. Esa voluntad buena y perfecta de Dios, que muchas veces no se entiende al principio, como yo les mencionaba hace unos minutos, pero que siempre se agradece al final. Esa voluntad es la que Dios quiere que usted pueda entender el día de hoy, que usted pueda seguir el día de hoy. Que no sea solo una piedra, que no solo esté llenando un lugar, una silla, sino que usted también haga algo diferente, que siga esa voluntad de Dios, que sea un aroma agradable a Él, que renueve su mente, a pesar de lo que pueda estar sintiendo usted que está atravesando. Si usted siente que su mundo se está cayendo a pedazos, hermano, déjeme decirle que solo hay un ser que puede volverlo a colocar pedazo por pedazo como si fuera un rompecabezas, y ese ser es Dios. Pero Él está esperando que nosotros también tomemos la acción de buscarlo a Él. Él está ahí esperándonos siempre, hermano. Pero Él también está esperando que nosotros, más allá de sacrificios vivos, podamos seguir y colocar nuestros pies donde nuestro Padre ya dejó una huella. Tercera conclusión es entender que todo viene de Dios, me hace tener la motivación de vivir para Él. Yo sé que hay visitas hoy acá, personas que no son discípulas de Cristo, y que tal vez escuchan todo esto
y lo único que están escuchando es lo que no pueden hacer y lo que sí pueden hacer. Muy probablemente es así. Pero es más que eso. Si ustedes se dan la oportunidad de estudiar la Biblia y que vayan a la persona que los invitó para que hoy estuvieran aquí y estudien la Biblia, lo que van a encontrar no va a ser una lista de reglas, va a ser el amor más perfecto que ustedes en su vida van a poder comprender. Y ni siquiera lo vamos a poder comprender en su totalidad, o sea, no, en nuestra mente no cabe tanta infinitud de amor, de gracia y de misericordia, no cabe. Pero vamos a poder experimentarlo de maneras tan diferentes y tan asombrosas. Y no se basa solo en sentimientos, también es ser racionales, pero también vamos a poder comprobar todo eso. Y después de que ustedes entiendan cuánto Dios los ama, después de que ustedes entiendan por qué Él murió en una cruz, para que ustedes tuvieran una vida diferente, van a tener una vida diferente. Pero porque entendieron el amor primero, no al revés. No se hace al revés nos cansamos, al revés no queremos saber nada de Dios. Pero cuando es primero el amor y entendemos eso que Él nos ofrece, todo lo demás sale sobrando. Para Pablo conocer a Cristo era lo mejor que tenía en la vida, y dice que él consideraba como basura todo el resto de sus logros, todo el resto de sus títulos, y tenía bastantes. Y nada de eso se comparaba con el amor de Dios. Qué bonito sería que nosotros todos viviéramos de esa manera, pensáramos de esa manera, nos transformáramos nuestra mente para pensar de esa manera y luego viviéramos de esa manera y nos entregáramos a Dios de esa misma manera. Entonces, amigo, visita que está aquí, si no es un cristiano, si no es un discípulo, lo invitamos a que conozca primeramente este amor de Dios y que viva una vida como le estamos diciendo. Tampoco lo vamos a engañar, tampoco le vamos a predicar una Biblia que no existe, tampoco le vamos a predicar cosas erróneas que la Biblia no diga. Esta es la Biblia, esta es la vida de un discípulo. Y hermano discípulo, si no estamos viviendo exactamente así, si hay áreas que tenemos que mejorar, mejorémoslas. He tenido un pensamiento desde hace unos meses, y es: cada vez que veo una falla en mi carácter, que hay muchas, y cada vez que veo cosas que mejorar, lo tomo como una fuente de ánimo, porque significa que Dios todavía sigue trabajando en mí, todavía tengo algo hacia lo que avanzar. Porque también qué aburrida sería la vida si no tuviéramos nada para mejorar, o sea, seríamos perfectos, vámonos al cielo entonces. Pero no, tenemos que seguir mejorando. Y si no hemos terminado, si Dios no ha completado su obra en nosotros, eso es una fuente de ánimo para seguir viviendo para Él. A eso es lo que le estamos invitando, amigo y discípulo que está aquí. Y por último, solamente al vivir una vida de esa manera es que vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sin depender de circunstancias, sin depender de personas, de nada más. Va a depender únicamente de entender el amor que Él me tiene, de vivir para Él, y así voy a poder comprobar cuál es su voluntad. Los invitamos a que puedan orar. Tenemos un tiempo de oración, siempre se hace el primer miércoles de cada mes. Sepárense en grupos de 3, y discípulos que están aquí, los animamos a que puedan hacerlo con personas que vean que no son discípulos, que son visitas, que tal vez no han llegado últimamente o es primera vez que llegan. Acérquenseles, oren con ellos en tríos, y después seguimos con el programa. Muchas gracias.
Hermanos, hoy les traigo los avisos. Primeramente agradecer a Ariel y a Diego por esta prédica que estoy segura que tocó el corazón de cada persona. Como primer aviso, bueno, el primer aviso que tenemos, ¿verdad? Recordarles sobre el Congreso de los Universitarios. Que del 11 al 13 de julio, ahí está su costo, ahí en dónde va a ser. La segunda reunión, el segundo aviso es la siguiente reunión, que es este domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos la siguiente reunión el miércoles a las 7 de la noche en este mismo lugar. Y bueno, también recordarles las oraciones sobre los enfermos, ¿verdad? Orar por María José Arriola, por Aarón Andino, por Doña Elba, por Rosa Elena. Y también recordarles sobre nuestra ofrenda que ya va a ser, ¿verdad? Ahí están las cuentas de la iglesia para que puedan ofrendar. Vamos a hacer una oración, hermanos. Acompáñenme a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Padre, gracias porque nos tienes aquí reunidos un día más. Gracias porque estoy segura de que esa prédica tocó el corazón de cada persona, mi Dios. Gracias porque siempre estás a nuestro lado, Padre. Ayúdanos a ir con tu voluntad siempre, mi Dios, en nuestra vida. Gracias porque nos das la oportunidad de poder venir a este lugar, Padre. Así como nos trajiste, llévanos con bien, mi Dios. Gracias por todo lo que haces, mi Dios, y todo te lo doy en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia, ponte de pie, hermano. Gozarme en tu poder.
alabarte, Señor. Amén, iglesia. Que Dios vaya contigo, hermano y amigo. A Dios sea la gloria en esta noche. Amén.